Buenas noches a todos y bienvenidos a Creatividad y Expresiones Diversas. Nos estaban esperando unos minuticos, pero ya estamos aquí con ustedes y hoy contamos con la presencia de Dignora García, como se los habíamos prometido, ya los estábamos anunciando en días previos. Ella es licenciada en Administración de Empresas y Master Training en Programación Neurolingüística. Es coach ontológico, coach ejecutivo y facilitadora de talleres y formación de la PNL. Bienvenida, Dignora. Gracias, muchas gracias. Para mí es un gusto y es un placer estar en este espacio compartiendo con ustedes y con todas las personas que se van a estar uniendo a este encuentro. Muchas gracias por participar. Tenemos a Alexandra Cortés Quintela, nuestra escritora, como todos la han visto, publicando sus libros. Nos sentimos muy contentas de estar aquí con ustedes, compartir de este tema tan interesante, que creo que no he visto muchas charlas últimamente acerca de este tema, así que estamos innovando la relación de las ciencias, en este caso la NPL, con la literatura. Así que las dejo en compañía de Alexandra y de Ignora para que les cuenten un poquito más. Así es, gracias María Paz. Muy buenas tardes a todos, es un gran placer. Discúlpenos un poco por los minuticos, pero bueno, son gajes del oficio y es un placer tener a Dinora aquí con nosotros, que vamos a hablar del tema, ya lo mencionó María Paz, la literatura y su relación con la PNL en este día, en este caso, porque vamos a tener otras charlas, pero esta es muy especial para mí. Dinora, bienvenida, cuéntanos un poquito de tu experiencia en esta área. Hola Alexandra, ¿cómo estás? A ver, un poco contarles lo que ha sido para mí este encuentro con la PNL, que básicamente es de lo que hoy vamos a estar acá conversando. Yo considero que la vida es un viaje y que en ese viaje pues nos va llevando como a ciertos espacios, tal cual como nosotros planificamos un viaje en nuestra vida. Y quizás como las cosas pueden resultar súper bien, también pueden haber ciertas dificultades. Entonces, en estos espacios de transitar, pues en algún momento me encontré con la programación neurolingüística en ese proceso de búsqueda, de, vamos a decir, de llegar a un punto, a un momento en el que hay algo como que falta y es como eso cuando decimos, eso que falta es un no sé qué. Entonces quizás en ese espacio de búsqueda, pues conecté o contacté con la programación neurolingüística y pues hoy día se ha convertido en una filosofía de vida para mí, ya que cuando a través de este modelo logramos profundizar un poco más allá de lo que son ese acrónimo de PNL, pues se convierte en una filosofía de vida. Y justamente eso es lo que hoy nos está uniendo, nos está llevando a este encuentro y a compartir con las personas qué tiene que ver la programación neurolingüística con tu área. Así es, Dinora, muy interesante. ¿Por qué no les cuentas a todos qué es la PNL concretamente y para qué sirve o en qué casos funciona? Ok, la programación neurolingüística como tal es un modelo que permite que nosotros podamos descubrir y podamos desarrollar nuestra mente para lograr encontrar o conectar con aquellos objetivos, con aquellas metas que nosotros nos proponemos y que muchas veces se nos dificulta tanto llegar a ellas. Entonces, a través de la programación neurolingüística como un modelo de mecanismo de nuestra mente, nos permite quizás abrirnos ese espacio de posibilidades y de descubrir dentro de nosotros todos esos recursos que tenemos y que muchas veces están infrautilizados o están infravalorados porque no sabemos, están bloqueados porque no sabemos cuán inmenso es nuestro caudal interno. Entonces, una vez que podemos contactar con todos esos recursos, podemos de esa misma manera abrirnos a ese espacio de posibilidades, a esos horizontes que nos llevan de verdad a otear una mirada diferente de lo que realmente nosotros buscamos y queremos en la vida. ¿Para qué nos sirve la programación neurolingüística? Eso queda realmente como a la limitación de nuestra creatividad. Son muchos los espacios en los que la programación neurolingüística puede ser utilizada, tanto a nivel personal como a nivel profesional. La programación neurolingüística nos ayuda de alguna manera
a descubrir cómo nosotros creamos nuestros pensamientos y cómo los demás también crean sus pensamientos. Y es bien interesante cuando tenemos la posibilidad de darnos cuenta de cómo se generan los pensamientos y justamente eso es uno de esos recursos que tiene la programación lingüística. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo se están generando los pensamientos, tenemos la posibilidad de cambiarlos, de transformarlos y hacer de esos espacios algo que sea positivo y productivo para nosotros. También la programación neurolingüística nos permite, como modelo que es, quizás darnos cuenta que podemos lograr algo que a otros les ha costado mucho más tiempo, incluso a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar de una mejor manera todos nuestros recursos internos. La programación lingüística también nos permite el desarrollo personal, la transformación, la evolución como ser humano y un sinfín de bondades que tiene, que considero que es una herramienta muy, muy robusta. Gracias, Dinora. O sea que es como algo así como una terapia, o sea, por ejemplo, si tú estás de pronto en un área o estás deprimido, ¿es muy parecido? ¿Tiene alguna similitud con la psicología o es completamente diferente? ¿O necesitas tener cierto tipo de problema, ¿sí me entiendes? O necesidad cognitiva o algo así para poder acceder a esto, o simplemente es porque quieres como avanzar en tu yo interno. Bueno, la PNL tiene, vamos a decir, como dos líneas de intervención. Una que tiene que ver con la psicoterapia. De hecho, quiero acá hacer un paréntesis porque este modelo es creado a partir de tres psicoterapeutas muy famosos en los Estados Unidos, como fue Virginia Satir, considerada pues una gran terapeuta a nivel familiar. Milton Erickson, que es un gran hipnoterapeuta. De hecho, dicen que no hay ni ha nacido otro Milton Erickson como él, a través de sus metáforas y de su espacio de reencuadrar todas las situaciones con las que sus clientes o pacientes llegaban, podía resolver cualquier situación. Y Fritz Perls, que es el padre de una corriente psicológica, que ahora mismo no recuerdo el nombre, bien interesante. Entonces, tiene, vamos a decir, como que ese lado de intervención a nivel de psicoterapia, pero también tiene el otro lado que es el coaching como tal. Entonces, ya es una decisión de cada persona a qué lado dedicarse, si al coaching o a la terapia. A mí en lo particular me he ido por el lado del coaching porque primero pues me formé como coach antes de la PNL. Entonces, ¿qué hago hoy día? Fusionar esas dos herramientas y me han dado unos resultados espectaculares. Entonces, ¿quiénes necesitan programación lingüística o quiénes pueden acceder al modelo? Cualquier persona que no tenga ningún daño a nivel cerebral. Entonces, cualquier persona puede, vamos a decir, tomarlo como formación, como en mi caso, o tomarlo también como ayuda. Si necesita terapia, habrá quienes están preparados y tienen las competencias para asistir a alguien con terapia. Y si es coaching, entonces es una mirada totalmente diferente, porque son dos miradas diferentes. Dos enfoques diferentes. María Paz, ¿tenías alguna pregunta? Sí, no, quiero recordarle a todos los que nos están viendo que pueden compartir el live para que otras personas conozcan más acerca de este tema. Si desean comentar o dejar sus preguntas, con mucho gusto las estaremos respondiendo. Y también tengo una pregunta para Dinora. ¿Qué tal la literatura? ¿Qué tan importante es este elemento en la PNL? Bueno, yo considero que la literatura pues es como ese arte de expresar a nivel verbal o escrito emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias, es decir, cómo yo voy a plasmar esto que me está ocurriendo, ¿verdad? O sea, es mi mirada, no soy muy conocedora, pero pienso que por allí va lo que es la parte de la literatura. Y es una forma, si se quiere, de comunicarme mejor conmigo misma.
Y al mismo tiempo, cuando yo logro y puedo comunicarme mejor conmigo mismo, pues también yo lo puedo hacer con los demás. ¿Por qué traigo esta colación? Porque justamente también eso es, vamos a decir, la base de la programación neurolingüística. Cómo nosotros tener la capacidad o cómo desarrollar esa habilidad para conectar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y con nuestras experiencias. Claro, total. Bueno, yo Sí, pienso que la literatura siempre la vamos a ver en todo. Siempre tenemos que enviar un mensaje. Sea un negocio, siempre tiene que transmitir, persuadir, informar. Entonces, si no lo hacemos de la manera correcta, no vamos a llegar a la audiencia. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. así, tal cual es. De hecho, creo que esa es una de las, vamos a decir, como de, cuando hablamos de ese arte de la retórica, conectar a las personas persuadiéndolas, vamos a decir, conmoviéndolas, deleitándolas con una historia. Entonces, eso es literatura, pero también eso es parte de lo que es una herramienta muy poderosa dentro de la programación neurolingüística, como son las metáforas, que pues eso Sí, ya. también. Ya vamos a hablar de las metáforas, pero bien, lo que tú dices es muy importante. La literatura abarca un espacio muy grande porque ya sabemos que en cada país conserva su historia, su idiosincrasia y la narra a través de su literatura, ¿cierto? Lo hace a través de los textos literarios, de narraciones o historias contadas, estos idiosincrasia de todos los países, eso es literatura. Eso es literatura, no solamente literatura, la poesía o los géneros de novela, relatos, esto, también hay otros géneros ahí o otra parte que se maneja de diferentes formas, pero son narraciones o hechos que acontecen. Entonces me decías que en la PNL tú estás utilizando o estás empezando a utilizar las metáforas. Eso es muy importante y me gusta mucho porque las metáforas en el colegio se las enseñaban a uno mucho y es algo muy coloquial, muy del ambiente pues, de la ciudad, del entorno muy cercano, ¿cierto? Es que Cotidiano. yo creo que las metáforas las utilizamos desde muy pequeños y las utilizamos toda la vida, porque nosotros quizás inconscientemente hablamos muy metafóricamente. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hija que tú eres el sol que brilla en mi vida, por ejemplo, yo le estoy diciendo la importancia que ella tiene en mi vida. Entonces se lo estoy diciendo metafóricamente. Cuando yo le puedo decir a una persona qué hermosas tus perlas, cómo adornan tu boca, por ejemplo, estoy hablando de sus dientes. Claro. Entonces, casi que siempre estamos hablando metafóricamente, pero no somos conscientes de eso. Lo importante es cuando podemos hacernos conscientes de lo que la metáfora representa en la vida del ser humano, más cuando nos dedicamos a estos espacios de coaching, por ejemplo, que cuando una persona va buscando pues ser atendida con una sesión de coaching, pues generalmente va buscando un cambio, porque quizás hay algo en su vida que en este momento, vamos a decir, se encuentra como atascado, bloqueado, no encuentra salida. Entonces de pronto una persona dice, es como que estuviese en una botella, ve que me está hablando de una metáfora, vamos a decir, limitante. Entonces, cuando yo como coach me encuentro con una situación, vamos a ponerle nombre a la situación, el estado presente de esa persona es que no logra cumplir o culminar algún objetivo. Ese es en PNL y en coaching, eso se le llama estado presente. Esa persona quiere llegar a algún lado, es decir, a su estado deseado. Entonces, la metáfora es ese espacio entre, o ese viaje, esa historia que se cuenta desde donde yo estoy a donde quiero llegar. Entonces, en ese espacio hay como una conexión que va a permitir que la persona pueda ver, pueda visualizar de forma diferente la situación que le está ocurriendo. Muy importante es en ese espacio darnos cuenta
cuál es el canal más dominante o preponderante de la persona para poder construir su metáfora, porque una metáfora, ya para trabajarla profesionalmente, no simplemente es una historia más, y eso lleva una estructura. Entonces, considerar cuál es el canal preponderante de la persona. Por ejemplo, si la persona es visual, entonces la metáfora que yo voy a construir debe estar enfocada más desde lo visual. No significa que no voy a agregar elementos auditivos y kinestésicos. Sí, lo van a llevar también. Sin embargo, me voy a enfocar más en la parte visual porque ese es su canal preponderante y seguramente a partir de allí es que va a recibir la información. Una metáfora simplemente es una historia que, o sea, la palabra metáfora viene del griego metáfora, que es más allá, llevar a la persona a pensar más allá. Entonces, en esa historia, quizás su situación con la metáfora, a lo mejor conscientemente no tiene nada que ver, pero inconscientemente sí, y ese es el trabajo, lograr a través de esa línea argumental, de ese cuento, como entretener al consciente, al hemisferio izquierdo, mientras que el argumento se está colando hacia el inconsciente, porque los investigadores, los estudiosos de todo este espacio dicen que los cambios realmente profundos se generan a través del inconsciente. Consciente. Exacto, tienes mucha razón. Eso, muchas veces la gente lo toma, o sea, no entiende de pronto el término inconsciente, ¿cierto? Pero a veces inclusive hay actuaciones y todo que la gente después dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Sí, pero es como un impulso, ¿cierto? Y entonces hay que generar como ciertas técnicas, como lo que ustedes hacen en la PNL, para canalizar todas estas energías, estas emociones a veces que son desbocadas, ¿sí? Y trascienden a otros espacios de una forma más agresiva incluso. Pero bueno, yo en el campo de la literatura se ha clasificado la metáfora como un tropo. Un tropo es la identificación de dos realidades, ¿cierto? Que contienen alguna semejanza entre ellas. Eso es en el campo de la literatura, porque también lo hay en el campo cognitivo, en el campo, la metáfora se utiliza en diferentes campos. En el campo de la literatura, lo decía Miguel de Cervantes Saavedra en su capítulo 8 de Don Quijote, Dulcinea, ¿se acuerdan? No sé, yo creo que casi todos leímos Don Quijote a medias, así fuera porque eso era un libro muy grande. No, y eran libros que a veces nos imponían que había que leerlo. Una terminología terrible, entonces, y grandísimo, entonces uno como que no lo acaba de leer y volví, lo leí y volví. Y entonces él decía a Dulcinea que era su amor eterno, decía sus cabellos de oro y decía, sí, eso es metáfora, él hablaba en metáforas ahí en ese capítulo 8 de Don Quijote de la Mancha. Entonces, las metáforas son una estructura muy bonita y alegórica, ¿cierto? Entonces, así es. Es muy bonito esto, por ejemplo, yo hablaba de las metáforas desde niños que nos las enseñaban en el colegio, ¿cierto? Yo me acuerdo que siempre nos estaban haciendo metáforas análogas y toda esta cuestión, y uno lo hacía, pero le daba hasta risa a veces, ¿cierto? O los refranes también, ¿te acuerdas los refranes y todo eso? Es que los refranes son metáforas. Exacto, sí, lo que llamamos en el argot corriente popular refranes, y la gente se reía con los refranes, muy chistosos, pero también tenemos algo, no sé si María Paz tenga algo para que la gente entienda más lo de las metáforas. No, simplemente eso es verdad, digámoslo, yo me acuerdo de la época del colegio. Yo pienso que en Colombia, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, siempre nos decían, a ver, creemos una frase. Describan a la mujer, al hombre que les gusta, cuando éramos niños y habían muchachitos que tenían noviecitos y decían, pero díganle cómo le gusta el cabello o los ojos, pero de una manera no literal, sino la luna, el sol, que te alumbra. Entonces, eso es muy chistoso, pero a veces es muy real. Y es una manera de llegar a las personas de una manera diferente. Y la literatura se trata de eso, de no ser tan pragmáticos, tan literal. Exacto, y no salirnos de los esquemas, poder expresarnos de diversas formas, y eso es muy divertido y muy chévere. Sí, y es que la metáfora, pues el lenguaje que se utiliza es un lenguaje figurativo.
Ujú. Es relacionar algo, un concepto con otro concepto, Ujú. pero que guarden una relación, que estén conectados entre sí. Claro. Por ejemplo, digo que las metáforas pues son modificadores, para la PNL son modificadores de pensamiento. Y el pensamiento pues es la base de los estados internos y la base de las emociones. Y estos a su vez son el combustible de las acciones. Entonces, cuando yo lo utilizo como recurso para generar cambio en otra persona, estoy, estoy armando una estructura que esa persona de alguna manera, por eso esto es, así como es tan lleno de creatividad, es muy creativa la metáfora, hay que también, vamos a decir, nutrirse mucho para poder aprender a construir metáforas, porque yo no le puedo contar la misma historia o el mismo cuento a cada cliente viene con una situación diferente. Entonces, aquí vamos a decir, como para iniciar este camino de la metáfora, primero hay que escribir muchas metáforas, hay que leer, mira, cuentos de hadas, las historias medievales, los cuentos sufí, bueno, cualquier cantidad de cuentos que podamos como conectar para aprender a utilizar y a manejar cada uno de los canales de los canales sensoriales con los que nosotros nos comunicamos, porque finalmente la metáfora es un espacio para la comunicación, para, para permitirle al otro que entre a ese espacio interno y haga su búsqueda transderivacional, lo que se llama en PNL, búsqueda transderivacional, que no es más que buscar internamente aquellos recursos que me asocien con aquella situación que estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, puedo comentarles de Milton Erickson, que dicen que, bueno, que era un reencuadrador por excelencia. Llegaba una mamá con su hijo que se hacía pipí en la cama. Entonces se le contaba el cuento de un jugador de fútbol, de béisbol, cómo debe quedarse en su posición, no moverse de ahí hasta que sea el momento o el tiempo de darle a la pelota para él poder moverse de ese espacio. Si lo hace antes y si lo hace después, pues va a perder fuerza o se va a perder en el momento de darle a la pelota. Entonces cualquiera dice, pero ¿qué tiene que ver eso con que se haga pipí en la cama? Pues sencillamente un mensaje que va al inconsciente, y si le buscamos lógica a las metáforas, quizás no se las vamos a encontrar. Sí, nos damos cuenta que los grandes maestros de la historia, como decir Jesús, hablaba, sus parábolas eran metáforas. Así es. Entonces, las metáforas tienen un poder grandísimo, un poder increíble en los espacios, en los procesos de cambio, en los procesos de transformación, en los procesos de resolución de conflictos, de problemas, de situaciones difíciles. De verdad que trabajar con metáforas para mí ha sido la experiencia más gratificante que hay para ver, para escuchar y para sentir los cambios que se generan en las personas. Qué bonito, sí. O sea que ya podrán observar, darse cuenta de que la PNL o la programación neolingüística tiene mucha relación con la literatura. Se vale la literatura a través de ese contexto de las metáforas, posiblemente a través de historias, narraciones y todo, cuando la gente tiene ese problema, por ejemplo, que se le dificulta hablar o narrar, sí, expresarlo oralmente, de pronto lo puede hacer a través de contarnos una historia en un papel, ¿cierto? Escribirlo, plasmarlo. Sí, escribirlo, porque incluso una metáfora puede ser una historia que yo te narre verbalmente, como puede ser una historia que yo te escriba y que tú la leas. Entonces, yo recuerdo que en una oportunidad una cliente me vino con una situación de mucho bloqueo, porque quería pues lograr un sueño que tenía, como que, a ver, de esas cosas que uno va dejando en el olvido, pero que de pronto lo quiere hacer, pero que se siente bloqueado porque comienza a buscar mil excusas para no tomar acciones y no hacerse responsable. Entonces yo recuerdo que yo le conté una historia de un pájaro que estaba dentro de una jaula y que alguien abrió la puerta
de la jaula, ese pájaro salió volando y desde lo muy alto miraba hacia abajo y veía cómo ese mundo de posibilidades que había, al haber llegado allá arriba, podía conectar con todo ese espacio que tenía desde allá, mirando acá abajo. Y que finalmente, bueno, le conté una historia hermosísima, que finalmente había podido llegar hasta la cumbre de la montaña más alta. Wow, no sé, 1 año, 2 años después había logrado su objetivo y me decía que se acordaba de la historia, tal cual, porque cuando hablamos, nuestro inconsciente no retiene palabras, retiene imágenes. Por eso la importancia, incluso en la enseñanza desde los más chiquitos, hablarles con historia, invitarlos a llevarlos a visualizar, a ver las cosas mentalmente, porque eso es tan importante, porque las historias nunca se olvidan. Podemos preguntarle a un niño que le han contado la historia de Blancanieves, una niña de Blancanieves, de la Caperucita Roja, y seguro la recuerda siempre. Así es. Y les encanta a los niños que les cuenten los cuenticos antes de dormir, y siempre, eso les encanta a ellos. En el colegio siempre los hacían leer cuentos y todo eso, y más grandecitos, entonces el librito del autor contemporáneo, y las obras teatrales, que son obras novelas y todo puestas en escena, en el séptimo arte. Todo es una metáfora. Por eso creo que era María que comentaba que, o tú, que la literatura está, vamos a decir, relacionada, está impregnada, está, sí, así como muy intrínsecamente relacionada con todos los aspectos y en todos los sentidos de nuestra vida, porque es un arte. Amar es un arte, escribir es un arte, soñar es un arte, todo lo que hacemos es un arte. Donde haya arte, tenemos la posibilidad de poner como nuestra marca, nuestra huella en eso que hacemos. Sí, de sensibilidad. Es cierto. Entonces yo pienso que esta conversación, no sé, se me acaba de ocurrir. Mucha gente no le presta mucha atención a la literatura. Dice que aburrido o piensa que todo se queda simplemente en leer un libro y ahí quedó la literatura. Pero si nos ponemos a analizar, la literatura vive con nosotros. Desde que le hablamos a la mamá, desde que vamos al colegio, todo lo que hacemos es literatura. Entonces nos vamos a animar más, a leer más, a inculcar más cultura con nuestros hijos, porque obviamente necesitamos enseñarle a la generación que viene a que no se olviden de esto tan importante, porque lamentablemente se está perdiendo, y yo pienso que esto es un valor que todos deberían de aprender. Exacto. Exacto, tal cual, porque si nos ponemos a ver en la descripción de la literatura, de todo lo que son los relatos literarios, a ver, ¿qué se exponen ahí? Emociones, sentimientos, pensamientos, y es nuestra vida diaria. O sea, yo digo que yo tengo como como un mantra, como un lema que es mío, que digo que nuestra vida está en el pensar, en el sentir y en lo que creemos. Definitivamente eso es la vida. Y eso es el arte, vivir es un arte. Así es. Acordémonos que mucha gente cuando lee un libro se identifica, incluso hasta sueña y se imagina esa misma historia, viviendo dentro de esa historia. Se meten tanto en el cuento, en la historia, que se creen la historia y hasta la idealizan. Así es. Por aquí tengo un comentario de Andrés Moreno Guatavita. Dice, hay personas que no son muy buenos escribiendo metáforas o no son muy buenos creando. ¿Qué les puedes recomendar para comenzar a realizarlo y poder iniciar con este proceso para poder comunicar lo que quieren a sus hijos y poder hacer posible esta visualización? Bueno, mira, desde mi experiencia, me siento y me escucho reflejada, porque cuando yo empecé a transitar el mundo de la metáfora, yo decía tal cual, pero es que yo no soy creativa, pero es que a mí no me sale nada. Porque, ¿qué pasa? Primero que eso es una creencia, porque la creatividad, todos tenemos esa ventana, esa opción a ser creativo. Simplemente que a veces nos resistimos por creencias, porque en algún momento alguien nos dijo algo. Cuando nos damos cuenta o hacemos consciente de que sí tenemos la posibilidad, porque si María lo logró y yo tengo las mismas condiciones mentales de María, yo también lo puedo lograr. Entonces, para escribir una metáfora es dejarse fluir. Nada más.
dejarse fluir. Porque recordemos que una metáfora, lo que pasa es que queremos hacer las cosas desde el cerebro, desde el hemisferio izquierdo, es decir, desde lo racional. Entonces, desde lo racional no vamos a encontrar ese contacto o esa relación figurativa de la historia. Si lo hacemos dejándonos fluir desde nuestro cerebro o desde nuestro hemisferio derecho, desde nuestro inconsciente, seguramente vamos a escribir las metáforas más hermosas que pueden existir. Yo soy una escritora de metáforas. Casualmente antier me puse a revisar cuántas metáforas he escrito y yo misma me digo, yo escribí todo esto y unas metáforas, pero hermosísimas. Oh, wow. ¿Nos podrías decir algo? A ver, mira, de hecho aquí tengo una. Me da un... Mientras las buscas, Facebook me dice que tenemos 8 minutos para terminar esta reunión. Entonces, nos compartes la metáfora, Alexandra, si quieres aportar algo, y menciono las redes sociales donde todos nos pueden encontrar para que yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte. No sé qué opinas, el tema está súper interesante, hay mucho de qué hablar, podemos hasta crear metáforas con la gente que ponga en sus comentarios, mirar, dar consejos. Que participen la próxima vez, que ellos participen. Sí, de hecho, por este medio puedo hasta ofrecerles un taller de metáfora. Cómo enseñarlos a crear una metáfora. Miren, qué interesante, qué lindo. Porque de verdad que es un espacio que da para tanto. Sí. Entonces... bueno, mientras la consigo, yo puedo también comentarles que pueden seguirme por mi cuenta, que es PNL Dignora García. Ahora tengo un programa que comienzo el lunes, que se llama Herramientas para el Cambio con PNL. Y bueno, están todos cordialmente invitados. Es un programa que tiene 3 módulos, consta de 3 módulos. Uno tiene que ver con la comunicación interna, el otro con las emociones y la función comunicativa que nos trae cada una de las emociones. Y el otro módulo, ya el último módulo, tiene que ver con las creencias y los valores. Cómo abrirnos a ese espacio de posibilidades, cómo abrir esa puerta del poder o no poder, que solamente somos nosotros los que tomamos decisiones al hacernos conscientes pues de esas cosas que quizás están allí y que no somos conscientes. Muchas gracias. Recuerden también seguirnos en Creatividad y Expresiones Diversas o @Alexa Autor Creativo. Y para aquellos que quieren conocer más recursos, ahorita con el COVID-19, yo siempre estoy compartiendo recursos de la ciudad de Houston en @MariPazNetwork. Alexandra, por favor, escritora, por favor, déjanos saber qué piensas. Muy interesante, me encantó poderle transmitir a la gente algo pues diferente en el sentido que no se había fusionado esa parte de la literatura, siempre es como muy clásica, como muy rígida, ¿sí me entiendes? Entonces estamos tratando de fusionarla con diferentes ciencias, con unas más que otras se identifica, pero con todas yo sé que de alguna manera lo va a hacer. Entonces me encantó, fue tiempo y recuerden que aquí conseguí la metáfora, bueno, ok. No, Literarte Fusiones, un nuevo nombre, pero Creatividad y Expresiones Diversas sigue siendo un subtítulo porque se trata de eso, de crear, expresar de diversas formas. Gracias a todos. Bueno, si queda algún chancecito. Claro, tenemos 3 minutos, compártenos esa metáfora que yo sé que la escucho. Ok, fíjate que esto es el estado presente, incertidumbre por lo que siente, por lo que está pasando en su proceso de búsqueda interior. Estado deseado, llegar a sentir paz interior, tranquilidad y que pueda transmitir a los demás su aprendizaje y así cumplir con su misión de vida. Aquí vemos que hay un estado presente y un estado deseado, que a partir de ahí es que se construye una metáfora. Entonces la metáfora se llama el volcán en erupción.
Entonces, érase una vez en un lugar muy lejos de aquí, a muchos kilómetros de distancia, donde habían desiertos, montañas y mucha naturaleza con diferentes matices de colores bien difuminados entre verdes, marrones, beige, blancos y azules, algunos nítidos, otros opacos. Un envolvente, encapotado y espléndido cielo con algodones blancos que lo tapizaban. A lo lejos se oían las sutiles melodías, algunas se escuchaban lejos y otras muy cerca, como sinfonías de aves, de aquellas aves que adornaban en aquella cima. Entre tanto allí, donde pasa de todo y no pasa nada, un día cualquiera que puede ser hoy, donde se respiraba el olor al amargo de la incertidumbre y del miedo. Y no sé si sigue dando el tiempo, pero esto lo envuelve a uno. No, tenemos que hacer otro programa. 2 minutos, pero aprovecho para decirle a todos los que nos están viendo, porque yo sé que han dejado algunos comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Va a haber segunda parte. Gracias. Lo prometido es deuda, va a haber segunda parte y vamos a hacer un taller de metáforas con Dignora García. Entonces termina esa metáfora para ya irnos. Ok, entonces decía que el olor amargo de la incertidumbre y el miedo, donde se sentía el rápido pero lento caminar de las horas, donde la brisa acariciaba los rostros. Había un sabor a tierra lejana con una dulce tristeza. Allí había un volcán que comenzó muy lentamente a erupcionar desde su interior. Pasaban los días, los meses y quizás años y cada vez se fragmentaba más su estructura a causa de la presión que ocurría dentro. Aquella fuerza incontrolable hizo que cada día se incrementara más la temperatura que expulsara larvas hirviendo y que se generara derramamiento de hielos y glaciares, y todo esto procedía del interior del volcán. Entre tanto sufrimiento fue muriendo lentamente para luego vivir, cambiando comportamientos y dándose cuenta de cuántas cosas necesitaba aprender, transformando sus creencias acompañadas de valores. Los habitantes de aquel ambiente, la montaña, las plantas, los árboles, las aves, aquella estrella luminosa que nacía en cada albor, las rutilantes y luminosas estrellas que emergían en cada ocaso, siempre estuvieron allí. Veían, oían y sentían todo lo que le ocurría al volcán. Todo fue un acontecimiento impresionante y destructivo, aparentemente, entre paréntesis. En la aurora de aquel día, después de tanto tiempo en erupción, comenzó a apagarse lentamente. Aquello fue mágico. Como si de repente todo comenzaba a estar en calma. El volcán se abandonó, se rindió y solo así se encontró un confortable y plácido alivio. Comenzó a resurgir entre las cenizas, a salir de aquel lodo. Aquello que parecían nubes espesas de esos escombros que la atrapaban y por mucho tiempo estuvo cautivo, pudo por fin descubrir quién era, cuál era su esencia y su misión. Y de él comenzó a emerger un haz de luz blanca capaz de conectar a aquellas que se acercaban. Sorprendidos, después de todo lo que habían observado en aquel fugaz silencio, cada quien experimentaba de la mano, con la mano en el corazón, todo lo que el volcán transmitía: humildad, sabiduría, ejemplo, tranquilidad, paz interior, experiencias, amor y entrega. Para aquellos que vivieron su transformación, principalmente para el mismo volcán, simplemente hubo paciencia, disciplina y constancia. Wow. Bien, no nos digas quién era el personaje, eso queda top secret después. Dinora, muchísimas